TikTok, Instagram, YouTube también, Facebook. Estamos por todas las redes sociales, qué bueno. Entonces, vamos a cantar un poco más. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Janna Vallabha Girivaradhari. Gopi Janna Vallabha Girivaradhari. Yasodanandana Vrajajana Ranjana. Yasodanandana Vrajajana Ranjana. Jamnatira Vanachari. Yamunatira Vanachari. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Prabhupada ki Jai. Repitan después de mí. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ok, entonces estamos, el día de hoy toca el Bhagavad Gita capítulo 10, titulado La opulencia del absoluto. Estamos en el verso 27. ¿Ah? Repitan después de mí. Uchais Rabasan. Uchai Sravasam. Uchais Rabasan. Uchai Sravasam. Aswanam. Aswanam.
Uchai Srivasam Aswanam Uchai Sravasam Uswanam Vidhi Mam Amrito Bhavam Amrito Bhavam Vidhi Mam Amrito Bhavam Idimang Amrito Bhavam Airavatam Airavatam Gajendranam Gajendranam Airavatam Gajendranam Airavatam Gajendranam Naranam Naranam Cha Cha Naradipam Naradipam Naranam Cha Naradipam Naranam Cha Naradipam Uchai Srivasam Aswanam Uchai Sravasam Uswanam Vidimam Amritot Bhavam Idimang Amrito Bhavam Airavatam Gajendranam Airavatam Gajendranam Naranam Cha Naradipam Naranam Cha Naradipam Uchai Srivasam Aswanam Uchai Sravasam Uswanam Vidimam Amritot Bhavam Idimang Amrito Bhavam Airavatam Gajendranam Airavatam Gajendranam Naranam Cha Naradipam. Naranam Cha Naradipam ¿Alguien desea repetir? Uchai Sravasam Uswanam Uchai Srivasam Swanam Vidimang Amrito Bhavam Vidimam Amritot Bhavam Airavatam Gajendranam Airavatam Gajendranam Naranam Cha Naradipam Naranam Cha Naradipam Uchai Sravasam Aswanam Uchai Sravasam Uswanam Vidimang Amrito Bhavam Vidimang Amrito Bhavam Airavatam Gajendranam Airavatam Gajendranam Naranam Cha Naradipam Naranam Cha Naradipam ¿Alguna madre? Uchai Sravasam Uswanam Vidimang Amrito Bhavam Airavatam Gajendranam Naranam Cha Naradipam ¿Ok? Ya, repitan después de mí. Uchai Sravasam Uchai Sravasam Uchai Srava Uchai Srava Aswanam Aswanam entre los caballos. entre los caballos Vidhi Vidhi has de saber. has de saber Mam Mam de mí. de mí Amritaudabam Amritaudabam producido de batir el océano. producido de batir el océano Airavatam Airavatam Airavata Airavata Gajendranam Gajendranam de los elefantes señoriales. de los elefantes señoriales Naranam Naranam entre los seres humanos. entre los seres humanos Cha Cha y y Naradipam Naradipam el rey. el rey Repiten después de mí. De los caballos de los caballos has de saber has de saber que yo soy Uchaispara, que yo soy Achaisvara, que se produjo que se produjo mientras se batía el océano mientras se batía el océano para obtener néctar. para obtener néctar. De los elefantes señoriales De los elefantes señoriales, yo soy Airavata, yo soy Airavata, y entre los hombres y entre los hombres, yo soy el monarca. yo soy el monarca. Significado por su divina gracia, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aquí. Jai Srila Prabhupada. Una vez, los semidioses devotos y los demonios asuras se pusieron a batir el mar. Como resultado de ello, se produjo néctar y veneno, y el señor Shiva se bebió el veneno. El néctar
del néctar se produjeron muchas entidades, entre las cuales había un caballo llamado Uchaisrava. Otro animal que se produjo del néctar fue el elefante llamado Airavata. Como estos dos animales se produjeron del néctar, tienen un significado especial, y ellos son representantes de Krishna. Entre los seres humanos, el rey es el representante de Krishna, porque Krishna es el sustentador del universo. Y los reyes que son nombrados en virtud de sus cualidades divinas son sustentadores de sus reinos. Reyes tales como Maharaj Yudhishthira, Maharaj Parikshit y el señor Rama eran todos reyes sumamente virtuosos que siempre pensaban en el bienestar de los ciudadanos. En la literatura védica el rey se le considera el representante de Dios. Sin embargo, en esta era, con la corrupción de los principios de la religión, la monarquía ha decaído y ahora ha terminado por ser abolida. No obstante, debe entenderse que en el pasado la gente era más feliz bajo el régimen de reyes virtuosos. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, devotos, entonces muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y poder dar esta clase. Ahora voy a dar una pequeña introducción acerca del texto que ha tocado el día de hoy. Y en el texto del día de hoy está hablando acerca de un pasatiempo donde tanto los semidioses como los demonios se encontraban en un océano y comenzaron a batir. Y de ahí se produjo néctar y se produjo veneno. Entonces el señor Shiva tomó el veneno y por esa razón el señor Shiva es de color azul, ¿ya? Y tiene una serpiente en el cuello, porque él tomó el néctar, el veneno de ese lugar. Y también se explica que del néctar salieron entidades vivientes magníficas, como un elefante majestuoso, y también salió un caballo, ¿ya? Entonces en este caso podemos decir de que tenemos la naturaleza material y solamente basta que la entidad viviente o el alma espiritual se impregne para que nazca una entidad viviente. Entonces para esto Srila Prabhupada hizo una analogía, o al menos dio un ejemplo. Si digamos un día por la mañana tú sales a correr, entonces ese polo sudado que tienes allí, que ha salido de tu cuerpo, luego tú lo guardas, el polo sudado, ojo, no el polo mojado, sino el polo sudado, lo guardas y después de un poco tiempo, todo así guardadito, vas a ver que el polo que se ha sido sudado de forma natural nacen entidades vivientes de tu polo, ¿ya? El polo que tú las has sudado con tu cuerpo, de ahí nacen otras entidades vivientes, ¿ya? Entonces, alguien ha tenido que meter algo, no, nada, ahí está la materia, ¿ya? Ahí tienes el sudor de tu cuerpo que puedes dar origen a otras entidades vivientes y todo lo podemos hacer la prueba, ¿ya? No es lo mismo guardar un polo mojado tal vez o menos que tener un polo sudado. El polo sudado es mucho más propenso a que entidades vivientes vayan a nacer. Es un ejemplo que Srila Prabhupada da de cómo no es necesario de que simplemente, como se dice, de la naturaleza basta que tú tienes el desierto, así como tenemos en el Mahabharata ese ejemplo, que donde nació Indraprastha, Indraprastha nació en un desierto. ¿Qué pasó? Simplemente llegó a las nubes, mojaron todo el desierto y de forma natural comenzaron a crecer las plantas de todo tipo de especies, comenzaron a aparecer diferentes tipos de animales y todo lo demás, ¿ya? Incluso una vez estaba escuchando a un agricultor y él decía, yo simplemente lo que vine fue, cavé un pequeño, aquí estaba todo seco este lugar, le eché agua, hice un pequeño laguito y sin darme cuenta comenzaron a aparecer los pescados. Yo no traje pescados aquí, pero los pescados aparecieron. Entonces él se pregunta, ¿y cómo fue? No lo sé, la naturaleza lo hizo, ¿ya? Entonces, simplemente si tú tienes el lugar adecuado, la tierra adecuada,
si tú la cultivas muy bien, de forma natural van a comenzar a aparecer todo tipo de entidades vivientes. ¿Fue necesario algún laboratorio? No, ni un laboratorio. ¿Fue necesario invertir miles y miles de millones de dólares en todos esos experimentos? No, cualquier persona lo puede hacer, de manera práctica y sin esperar millones de años, como dicen los científicos. De forma práctica podemos comprobar nuestras teorías, y los científicos dicen que si tú esperas tal vez unos 100 millones de años, vamos a poder comprobar esto de que la vida surge de la materia. No, la materia, en realidad, la entidad viviente entra en la materia y se produce la vida, ¿ya? Y estamos donde se sustenta. Ok, y por esa razón acá vemos en la Bhagavad Gita que se dio el ejemplo que del néctar, no es que el néctar produjo la entidad viviente, sino que del néctar entraron las chispas espirituales y produjeron las entidades vivientes, ¿ya? Y ahí fue donde nacieron estos personajes. Entonces aquí nosotros, también Srila Prabhupada menciona que el monarca representa a Krishna, ¿ya? Entonces acá Srila Prabhupada dice de que el gobierno ideal es una monarquía, pero es una monarquía no por reyes que les gusta despilfarrar todo el dinero, como era en los tiempos de los reyes de la Edad Media, donde los reyes tenían sus grandes cultivos, como se dice, pastos para alimentar al ganado, y eran reyes que les gustaba vivir bastante la complacencia de los sentidos. Incluso les quitaban tierras a los agricultores para poder ellos criar su propio ganado, ¿no? Entonces esos son reyes de estas épocas, de estos tiempos. Acá el monarca santo que se menciona en la Bhagavad Gita son monarcas tal vez de otras eras, ¿ya? De otras eras, pero que en estos tiempos prácticamente los monarcas se han degradado y no podemos encontrar un ejemplo como este, ¿ya? Entonces, en estas circunstancias, que por esa razón, en esta sociedad que nos encontramos, las personas, o en general, somos muy caídos en realidad, ¿ya? Somos muy caídos, y como somos muy caídos, entonces también la misericordia es más grande también, ¿ya? Es como cuando una persona que no tiene dinero entra tal vez a un mercado y un mercader, por darle compasión, por tener compasión a esa persona que no tiene dinero, le regala tal vez muchas frutas y muchas verduras sin pedir casi nada a cambio, ¿ya? De mismo modo prácticamente esta época también, donde en la sociedad actual el nivel de actos pecaminosos en realidad, incluso acá en el mismo Lima, es muy alto en realidad. Pero el hecho de que el nivel de actos pecaminosos sean tan grandes, en realidad eso hace de que la misericordia también sea más grande, ¿ya? ¿Y eso es por qué? Y eso lo podemos experimentar también aquí, en la práctica. Cuando nosotros comenzamos a estudiar, bueno, acá en el día de hoy, por ejemplo, hemos contado con, no sé si hemos festejado la aparición de su santidad Yayapataka Swami, quien ha sido muy misericordiosa en venir aquí por muchas veces al templo de Miraflores. ¿Quiénes conocieron a Yapataka Maharaj aquí? Acá la madre, los devotos, ya hay unos devotos aquí. Han tenido, yo sé que por el fondo también hay devotos que lo han conocido, son sus discípulos, inquerientes, han tenido esa fortuna. Yo me acuerdo, ya han tomado refugio. Yo recuerdo una vez, cuando estaba en la universidad, yo venía, y aquí ya Yapataka Swami, era un hombre muy alto, ¿cuánto mide? 1,90 m, casi 2 metros creo que mide. ¿Ah? 2,8 metros de altura. Entonces 2,8 metros de altura. Y aparte no era flaquito, como esos altos y flaquitos, no, eran altos y corpulentos, ¿no? Ya, no, claro, estoy hablando en los tiempos, en los años mozos. Era alto, muy corpulento, y cuando venía con una especie de platillos, creo, de yayos, pero yayos grandes que eran como platillos, parecía, cuando yo lo veía como platillos, pero en realidad se conoce que eran como yayos grandes, y él comenzaba incluso a saltar, a cantar y tocando fuertemente sus yayos, ¿no? ¿Ya? Entonces él era grande en sí, muy corpulento, que también tenía mucha fuerza, escuchaba una fuerza espiritual grande. Yo una vez estuve escuchando de que
en el río Ganges, en la época del río Ganges está en la crecida, donde es muy fácil que aparezcan remolinos en el medio. Un devoto había sido tragado por un remolino dentro del río Ganges. Entonces Yayapataka Swami, a pesar, bueno, era americano sí, pero era muy fuerte, y se aventó al río Ganges en medio de la crecida y buscando por los remolinos. Imagínense tan grande era su fuerza y su tenacidad, de que se atrevió a meterse al río Ganges en época de crecida y en medio de los remolinos. Desafortunadamente el devoto perdió la vida, desafortunadamente ya no pudo ser encontrado, pero él estaba dispuesto a arriesgar su propia vida para salvar a su discípulo, ¿ya? Está dispuesto a arriesgar su propia vida. Desafortunadamente el devoto murió, bueno, pero él tuvo toda esa intención, ¿ya? Entonces, en el diario de Harisori Prabhu se explica de que cuando Srila Prabhupada estuvo en una reunión con todos los miembros del GBC, Srila Prabhupada dijo: yo quiero que todos ustedes, cada uno de ustedes, tenga 10,000 discípulos. Enfrente de todos lo dijo. Quiero que cada uno de ustedes tenga 10,000 discípulos. Lógicamente los devotos estaban sorprendidos. Y por aquí dice, a los devotos en realidad en aquellos tiempos no estaban pensando en la muerte en realidad. Tal vez estaban pensando de que Srila Prabhupada iba a vivir para siempre. Es normal en el ser humano. Es normal a veces del ser humano no pensar en la muerte, no pensar que algún día el maestro va a partir, no pensar que los hijos tal vez van a ser chiquitos para siempre, ¿no? Los niñitos también que van a crecer, los padres algún día van a partir. Pero el ser humano común y corriente no está pensando en la muerte. Y así era en aquella época. En aquella época, tal vez la gran mayoría de devotos, creo que la gran mayoría, no estaba pensando en la muerte, que Srila Prabhupada iba a morir, ¿no? Al menos en el año 76 no estaban pensando en eso. Todos se veían así, que Srila Prabhupada aquí, ¿no? Tal vez un pequeño grupo estaba pensando, siendo visionarios tal vez, pero la gran mayoría no. Y entonces Srila Prabhupada llegó a la reunión del GBC y dijo: yo quiero que cada uno de ustedes tenga 10,000 discípulos. Entonces, en ese momento, si hacemos un pequeño reencuentro, rastrando la historia, muy pocos devotos o maestros espirituales llegaron a tener tal vez 10,000 discípulos. Tal vez. Sin embargo, Yayapataka Swami, ¿cuántos discípulos tiene, Prabhu? La última vez que se contó tenía 70,000. 70,000 discípulos, Prabhu. No, Prabhu oficial 90,000. 90,000 discípulos, Prabhu. Ya 90,000 discípulos. Bueno, ahí en estos casos, cuando yo veía las noticias, ahí aparecía de que en Bangalore, en Bangladesh, en una sola ceremonia de fuego, decía Yayapataka Maharaj ha iniciado 500 discípulos, decía. En otro festival, Yayapataka Maharaj ha iniciado 400 y tantos discípulos. Entonces, todo ese... Yo a veces me preguntaba cómo una persona, en términos materiales hablando, ¿no? En términos materiales, cómo podía tener tantos discípulos, ¿no? Y en realidad esa es una bendición, ¿no? Todo lo que un devoto puede llegar a obtener, en realidad es por la misericordia del maestro espiritual, en este caso Srila Prabhupada. Y a su vez él es su maestro, y llegamos hasta Krishna mismo. Así es. Entonces, de modo que todo lo que un devoto pueda lograr, no solamente es la misericordia también. La misericordia está, como se dice. La misericordia está. Pero también el devoto tiene que esforzarse, ¿no? Cuando Srila Prabhupada, él mandaba sus cruzadas, puede decirse, mandaba a sus discípulos a predicar a diferentes lugares del mundo. Y los discípulos, antes de irse a predicar a algún lugar, siempre le pedían a Srila Prabhupada sus bendiciones también. Srila Prabhupada, por favor, denme sus bendiciones para que mi predica sea exitosa en este lejano lugar. Y Srila Prabhupada le daba, pero él decía: mi bendición está, pero yo también quiero tu misericordia, decía.
A ver. Srila Prabhupada decía, yo también quiero la misericordia de mis discípulos. Y es porque yo quiero que mis discípulos también se esmeren en practicar el proceso de conciencia de Krishna. ¿Ya? De modo que la misericordia siempre está, pero ese discípulo es quien tiene que esforzarse para que esa misericordia en realidad se manifieste tal y como es. ¿Ya? Ok. Entonces en esta parte acabo de explicar un poco de lo que es Yayapataka Swami. ¿Y qué significa Yayapataka Swami? Yaya significa glorias, todas las glorias, ¿o sí? Victoria, victoria, Yaya, victoria. Y Pataka, bandera. Entonces vamos aquí, Yayapataka significa bandera de la victoria. Y Srila Prabhupada lo dijo una vez cuando estaban en Mayapur. Y en Mayapur no se utilizan los zapatos que vemos nosotros. ¿Qué utilizan en Mayapur? O al menos en aquellos tiempos utilizaban una especie de sandalias de madera. ¿Ya? Unas sandalias de madera que tienen tal vez en internet es una suela de madera que tiene una punta en la parte delantera. De modo que tu dedo gordo es el único que lo jala, nada más. Yo cuando vi el video, o al menos veo las fotos de esas sandalias de madera, yo a veces me pregunto cómo hará la gente para caminar, ¿no? Es complicado que estés con una sandalia de madera. Sin embargo, una vez cuando Srila Prabhupada se encontraba caminando con su discípulo Harisori Prabhu, de repente Yayapataka Swami se encontraba arriba, más o menos de una empinada, y Yayapataka Swami bajó corriendo con esa sandalia de madera. Y todos los devotos se sorprendieron porque dijeron, ¿cómo es posible que Yayapataka, porque les sigo diciendo, hermanos, que Yayapataka Swami haya bajado corriendo toda esa empinado con sandalias de madera? Y Srila Prabhupada dijo, él es la bandera de la victoria, la bandera de la victoria, porque hacía cosas que por lo general el ser humano común y corriente no lo podía hacer, ¿ya? No lo podía hacer. Si los devotos que tuvieron la fortuna de ir al templo de Mayapur, toda la persona que gestionó la compra del terreno, la persona que estuvo impulsando la construcción del templo de Mayapur y también estuvo promoviendo la construcción ahora del gran templo del planetario médico, también estuvo participando Yayapataka Swami en este proyecto. Ok. Entonces Yayapataka Swami, en realidad, sin lugar a dudas, ha dejado una gran huella en esta institución llamado ISKCON. Y vamos ahora a retroceder un poco más. Yo sé que están con el prasada, entonces vamos a honrar el Parampara, ¿ya? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros estamos en ISKCON, en la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento mientras van tomando prasada. Y vamos a decir aquí, tenemos a Yayapataka Swami en este lugar, su maestro espiritual es Srila A.C. Abhaichandaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Su maestro espiritual es Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami. ¿Ya? Y el maestro es Gaura Kishore Das Babai. Y el que aparece en la figurita después de él es Bhaktivinoda Thakur. Y si vamos retrocediendo, vamos a llegar hasta Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces hace poco hemos celebrado la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿cierto? Ya todos hemos celebrado la aparición de Sri Chaitanya hace un mes aproximadamente, ¿ya? Entonces cuando el señor Chaitanya partió, el río Ganges cubrió el lugar de nacimiento del señor Chaitanya, ¿ya? Y después de que el lugar de nacimiento se cubrió, prácticamente la esencia de las enseñanzas o todo comenzó a tergiversarse. Comenzaron a pensar que los pasatiempos de Radha y Krishna eran simplemente como dos amoríos de adolescentes y comenzaron a malinterpretar las escrituras. Y después de muchos años, prácticamente 400 años después, estuvo presente allí Bhaktivinoda Thakur. Y Bhaktivinoda Thakur en aquella época
¿Quién era Bhaktivinoda Thakur? En aquella época Bhaktivinoda Thakur era un juez. Era un juez, como se dice, de la Corte Suprema. ¿Ya? Él era un hindú que había adoptado la cultura inglesa. Él era un hindú que se vestía con los ternos. Era un hindú burgués. Era un hindú burgués que había adoptado, que estaba plenamente alineado a la corona británica. Ese era Bhaktivinoda Thakur, ¿ya? Y resulta que una vez, estando ahí en su sillón de juez, comenzaron a llegarle ciertas denuncias de que había un hombre que tenía muchas mujeres, decía que era Dios y que tenía poderes místicos. Llegaban a tener ciertas denuncias porque era acusado de abusar con mujeres y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde era ese escenario? Ese escenario fue en Jagannath Puri. Y Jagannath Puri es donde se encuentran las deidades Jagannath, Baladevi y Subhadra, las legendarias, allá mismo en la India, en Jagannath Puri. Entonces, en aquellos tiempos existía una especie de dominado, el Apa Sampradaya. Y el Apa Sampradaya eran corrientes filosóficas desviadas. Se explica de que este yogi, que tenía poderes místicos, en realidad, lo que decía, él cantaba en frente de la celebridad del señor Jagannath con la intención de hacerse uno con el señor Jagannath. Y eso vamos a ver mucho en Jagannath Puri. Puedes encontrar a muchas personas cantando y bailando ante el señor Jagannath, pero su intención no es servir al señor Jagannath después de la muerte en sí, sino es que su alma se funda en la deidad del señor Jagannath también. Existe ese concepto. Y era una especie de Apa Sampradaya, a la cual pertenecía a este yogi, ¿ya? Entonces este yogi decía que era Dios, y de esa manera trataba de esclavizar a la población. Entonces este juez, llamado Bhaktivinoda Thakur, él dijo: ahora voy a comenzar una guerra judicial contra este hombre. Entonces comenzó la guerra judicial, y resulta que este yogi también era una especie de brujo, tenía muchos encantos, trabajaba con fantasmas. Entonces este yogi trató de atacar a Bhaktivinoda Thakur por medio de conjuros, una especie de mantras malignos, utilizando sus fantasmas, como se dice. Pero Bhaktivinoda Thakur, que ya prácticamente, que inicialmente su intención era ejercer su función como juez, pero para ejercer su función como juez, también era su deber entrar más a la filosofía, de qué está tratando todo esto. Y fue justamente en su intención de querer saber la verdad para ese tipo de casos, es donde él despierta esa conciencia de Krishna, el cual él lo tenía dormido, ¿ya? Y cuando despierta la conciencia de Krishna, se vuelve un devoto en sí, y el cual lo va a ayudar cuando va a enfrentarse con este yogi, el cual tenía poderes místicos. Entonces, ¿de qué manera Bhaktivinoda Thakur lo enfrenta a este yogi? Pues simplemente recitando versos del Srimad Bhagavatam, ¿ya? Él no contrata a otros yogis mareados, no. Simplemente Bhaktivinoda Thakur, como era un gran devoto, se protege de los ataques de este yogi malévolo recitando el Srimad Bhagavatam, algunos versos del Bhagavatam, para que sea protegido de los embrujos. Y de esa manera Bhaktivinoda Thakur llega a derrotarlo y lo lleva a la cárcel. De modo de que Bhaktivinoda Thakur cumple una función muy importante dentro de nuestra tradición espiritual, ya que Bhaktivinoda Thakur se dedicó a recopilar los textos antiguos. Él comenzó a recopilar todos los escritos de los 6 Goswamis, comenzó a recopilar escritos de los biógrafos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, diferentes escritos comenzó a recopilar, porque todo ese conocimiento en realidad se había roto en esa época. Todo se había tergiversado, ¿ya? Todo se había tergiversado. Entonces Bhaktivinoda Thakur lo que hizo fue recopilar lo que estaba escondido, oculto. Recopiló. Entonces Bhaktivinoda Thakur llegó a tener como 13 hijos aproximadamente. Pero hubo un momento en que él llega a decir: yo quiero tener un hijo, pero yo quiero un hijo que sea un rayito de Vishnu, porque con un solo rayito de Vishnu yo puedo iluminar el universo entero. Entonces yo quiero tener un gran hijo, yo quiero tener un hijo devoto, quiero tener un buen hijo. Entonces le pidió esa bendición al Señor Supremo, y de allí nació Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, ¿ya? Y Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, que a muy temprana edad
había despertado dotes de una inteligencia superior a lo normal, el cual había sido, cuando en aquella época, al menos en la India, como se dice, el oficio de astrólogo era algo muy importante para la época. Entonces, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati entró a una escuela de astrología y se explica de que sus conclusiones, sus explicaciones llegaron a ser mucho más eruditas o acertadas que los mismos astrólogos de la misma institución. Y llegó a ser la persona más importante en lo que se trata en conocimientos de astrología, ¿ya? Lo que respecta a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. No solamente en eso, sino en muchas ramas del conocimiento. De modo de que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, en términos sociales, lo tenía todo, porque tenía un gran padre, él como hijo era muy resaltante. Entonces dice, ahora ha llegado el momento de aceptar un maestro espiritual. Entonces su padre, que era Bhaktivinoda Thakur, le dijo, ve por favor a buscar a Gaura Kishore Das Babaji. Entonces Bhaktivinoda Thakur fue en su búsqueda, pero Gaura Kishore Das Babaji se negó a aceptarlo. Entonces su padre le dijo, Bhaktivinoda Thakur le dijo a su hijo, no regreses hasta que Gaura Kishore Das Babaji te acepte. Entonces una y otra vez Srila Bhaktisiddhanta le pidió para ser su discípulo, pero una y otra vez también fue rechazado. Hasta que un día Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, lleno de tristeza, lleno, como se dice, mucha angustia, él no entendía por qué no quería aceptarlo como discípulo. Él no entendía por qué. Hasta que en ese momento se quebró y le comenzó a decir, Dad, por favor, instruye. Prácticamente le comenzó a robar a Gaura Kishore Das Babaji, pero desde un sentido de humildad. Entonces, ¿cuál era la intención de Gaura Kishore Das Babaji? Era de que, en realidad, ante él no servían los certificados, no servía tu buena cuna, toda tu riqueza. Ante Gaura Kishore Das Babaji prácticamente servía la devoción, la humildad, y es por esa razón que él se puso tan fuerte para aceptarlo como discípulo. Entonces, después de que Gaura Kishore Das Babaji solamente tuvo un solo discípulo nada más, solo uno nada más, pero el único discípulo que tuvo, se dice que él fue el Guru León, dijo. Entonces mi maestro espiritual dice, ¿no? Tú puedes tener miles y miles, pero todos son gatitos y carritos. Gaura Kishore Das Babaji tuvo uno solo, y ese uno era un solo león. ¿Qué pueden hacer? Dijo mi guru, ¿qué pueden hacer 100 perros ante un león feroz? ¿No? ¿Qué hacen 100 perros y gatos ante un león feroz? Entonces, de modo que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati fue el Guru León, fue el único discípulo de su maestro espiritual. Entonces, él tuvo una misión, y su misión fue expandir el conocimiento del Vaishnavismo, de la Sri Chaitanya, como se dice, Sri Madhva, Sri Madhva